Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que fue publicado en el año 2001. En su momento tuvo cierto número importante de ventas. Lo produjeron dos sujetos que en su momento empezaron luego a pensar en la forma en que habían hecho este libro y produjeron otros. Ya les voy a mostrar de qué se trata. Produjeron una especie, yo lo llamaría entre novela detectivesca, estudio histórico y fundamentalmente investigación periodística. Si me pregunta a mí, yo le diría que esto es algo que debería leerlo cualquier estudiante de comunicación social o cualquier aspirante a periodista, y es porque nos enfrenta directamente con el más sano método investigativo que se pueda ver, y lo hace muy claramente. El libro aparentemente no tiene nada que ver con todo ello. Tiene un título bastante seductor, se llama Wittgenstein's Poker. Existe traducción en español, se llama El atizador de Wittgenstein. Ya les voy a entrar en materia. Los autores, como puede verlo acá, son David Edmonds y John A. Dinow. Ya les digo un poquito más de los personajes. La razón por la cual lo tenemos en inglés, ya sabe usted, aquí hay dos premisas importantes. Se procura que el texto esté en su idioma original o que haya sido bastante económico. Este cumple los dos efectos. Fue adquirido muy económicamente, incluso mucho más barato que la traducción de español que anda por allí, que recomiendo especialmente porque alude al tema y lo hace de una manera bastante prolija. Estos dos personajes existen, ellos están vivos, no son personas tan mayores. El señor David Edmonds incluso creo que tiene un podcast por ahí con Nigel Warburton, es un filósofo inglés, da clases de filosofía. Y A.D. No entiendo que da clases de lo que se conoce en Inglaterra como estudios clásicos, y es un especialista en el poeta Horacio, etc. Es un sujeto vinculado también indirectamente a la academia, pero este es un libro que no tiene ninguno de los bemoles de los textos académicos. Es muy sabroso de leer, está muy bien escrito, muy ágil y mantiene al lector en una especie de novela de misterio, a pesar de que tiene un rigor metodológico bastante interesante. Ese equilibrio lo logran ellos. Y les repito, no es el único libro. Este que usted ve de acá, ya les voy a decir específicamente en qué se concentra todo lo que procuran acá en 300 y tantas páginas. Existe también uno sobre el gran ajedrecista ya fallecido Bobby Fischer y otro sobre un encuentro bastante interesante. El de Bobby Fischer se trata de... Siempre es un hecho puntual que ellos luego desarrollan. En el caso de Bobby Fischer son las partidas con el gran campeón ruso en su momento Boris Spassky y la revolución que produjo eso en el mundo, que tuvo el mundo paralizado con los ojos en Reykjavik, la capital de Islandia en ese momento. Luego también hicieron otro texto, yo los tengo todos y los he leído con muchísima fruición porque están muy bien escritos. Otro que se llama algo así como El perro de Rousseau y trata del encuentro entre dos grandes filósofos del siglo XVIII, el filósofo escocés David Hume y el filósofo ginebrino, por decirle de alguna manera, suizo o francés, como lo quiera ver, que es Jean-Jacques Rousseau. Ellos, a partir de algo concreto, usualmente toman un hecho que es verificable históricamente, empiezan entonces a desmontarlo capa por capa para tratar de explicarlo. Y en ese sentido es donde yo creo que se produce el más sano y el mejor rigor en cuanto al método investigativo. Les decía que esto a mí me parece que pudiese ser utilizado en las cátedras, no diría en las cátedras de historia porque los historiadores estudian mucha metodología, pero los comunicadores sociales aquí harían muchísimo bien en verificar estructuralmente lo que proponen estos dos profesores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede y a dónde va todo esto? En el año 1946, en uno de esos colleges de la Universidad de Cambridge, hay un círculo de discusión, eso es muy habitual en las universidades inglesas. Entonces se invitan personas que o bien han publicado un libro, o bien tienen una tesis, o han publicado un papel académico, un paper, y tienen una idea, etcétera. Se les invita para que lo expongan y entonces se abre una discusión. Se cultiva mucho en Inglaterra y en algunas otras universidades de Europa el debate en el sentido más sano de la palabra, es decir, en la especie de esgrima, pero no una esgrima o un diálogo de sordos, no, hay un debate donde las ideas se procuran exponer dentro de un marco bastante lógico y coherente, y se trata de explicar ello. Por eso les digo, si una persona ha publicado un libro, bueno, lo invitan y dicen, bueno, exponga sus ideas, y es muy posible que usted encuentre gente en el público de bastante nivel que pueda rebatir, los especialistas en su área, y puedan rebatir las ideas. En ese momento, estamos hablando 25 de octubre 1946, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra en ruinas. Sin embargo, Cambridge se mantuvo siempre como una especie de burbujita en donde
las personas dedicadas a sus diversas especialidades se trataron de mantenerse lo más apartadas de todo el conflicto, produciendo el conocimiento que podían en ese momento. En ese círculo se llama el Moral Science Club, era un club de esos donde invitan, se les ocurre traer a Karl Popper, Karl Raimund Popper, y lo invitan para que el sujeto dé una charla, exponga allí sobre epistemología, sus visiones sobre epistemología. Recordemos que Karl Popper es muy conocido sobre todo por la obra que le ha dado fama, que es La Sociedad Abierta y sus enemigos, pero antes de eso, su tesis doctoral, que después le produjo bastante reputación dentro de la filosofía de la epistemología, es la lógica del conocimiento científico. Entonces, más tendiendo a aquel libro que a La Sociedad Abierta. La Sociedad Abierta no fue tema en ese momento. Trae entonces una tesis sobre epistemología y la expone allí. ¿De qué se trata esto? Bueno, entonces el sujeto va a presentar eso allí en una charla y en el público está sentado quien en ese momento hacía de chairman, hacía como especie de director o del club de debates, Ludwig Wittgenstein, y está también el gran filósofo inglés Bertrand Russell. Entonces, lo que sucede allí no duró más de 10 minutos. Se supone, educadamente, y ahí partimos para eso, varias versiones, una de ellas escritas en la autobiografía que hace Popper poco antes de morirse. Popper muere en 1994, poco antes de eso, él publica su autobiografía Unended Quest, es decir, algo así como, no recuerdo en español cómo la tradujeron, pero sería como búsqueda sin fin o búsqueda sin terminar. Él allí hace referencia a esa charla y dice que él fue a presentar su paper, que Wittgenstein estaba muy nervioso y tenía en sus manos un atizador. Esos son cuartitos, para que usted se dé una idea, son cuartos bastante antiguos y muchos de ellos, con los salones, existe la posibilidad de que haya un fuego, un fuego allí con una leña, etc. Y en esas chimeneas existe todavía las herramientas propias de lo que se utiliza, un atizador, un encendedor, etcétera. El atizador para mover los leños cuando se están cocinando más por un lado que por otro. Se supone entonces que Wittgenstein cargaba una de estas cosas y empezó, el sujeto era vehemente de conducta, eso sí se sabe. Entonces él dice Popper que Wittgenstein lo cuestionó y dice, deme un ejemplo de una proposición moral. Ahí ya empieza a tener lo que aparentemente es una charla superficial, empieza a tener anclajes profundos, porque para ambos ya estamos exponiendo aquí bastante cosa que pudiera dar pensamiento. Pero en todo caso, él le dice, bueno, exponga usted eso, y Popper le habría respondido no amenazar a las personas que se invita con un atizador. Y entonces, según dice Popper, Wittgenstein, en uno de esos arrebatos de los cuales era conocido, soltó el atizador y se fue del cuarto. Eso sería aparentemente, según dice Popper, poco antes de morir, 1990, algo así, no recuerdo cuándo publica su autobiografía, pero eso es lo que él dice que pasó. Cuando Popper muere en el 94, el debate se vuelve a tomar vigencia, entonces empiezan unas cartas en el Sunday Times de Londres y todo aquello, y empieza a discutirse sobre qué es lo que habría pasado. A raíz de eso, estos dos personajes agarran el hecho y entonces empiezan a desmontarlo en base a capas y capas. Y lo que nos producen, para quien tenga interés, no solamente en dos de los grandes filósofos del siglo XX, como serían Popper y Wittgenstein, sino también entender cómo vino a pasar todo eso y la cantidad de contenido semántico que se puede extraer a partir de solamente esos 10 minutos, que luego van a dar pie, repito, para que el libro tenga una enorme sustancia. Tengo acá el índice, lo pude conseguir por allí, y se los leo. Fíjense ustedes, yo tengo la copia en inglés, pero existe el índice, está por allí en la internet y me permito leérselo. Se los coloco en pantalla para que lo veamos juntos. Y fíjense ustedes, a partir de allí voy entonces a darle lectura al texto y espacio para que podamos ver lo que se nos plantea. Dice aquí, el capítulo 1, el atizador. Bueno, ahí viene exactamente qué fue lo que sucedió entre las personas. Luego, número 2, los recuerdos se fabrican así. Número 3, hechizo. Número 4, los discípulos. Número 5, el tercer hombre. Por cierto, pie de página allí, esa alusión como especie de título de Graham Greene es realmente a Russell, que es el tercer hombre, que era además el sujeto que los sabía y los conocía muy bien. Los había conocido anteriormente a ambos, tanto a Wittgenstein como a Popper, y sabía de ambos y los conocía a ambos. Y ambos tenían por él, en el caso de Popper, una veneración y un respeto enorme. En el caso de Wittgenstein ya la cosa venía un poquito en bajada.
Luego viene el cuerpo docente, la vorágine vienesa, los conciertos del Palacete, se refiere seguramente a la familia Wittgenstein, y ahí vamos a hacer un poco la alusión a las similitudes que ambos traen, porque estos dos sujetos, ambos vienen de esa misma Viena que desaparece, o de ese imperio austrohúngaro que desaparece luego de la Primera Guerra Mundial, y son sujetos que son judíos asimilados ambos, y vienen de clases sociales muy distintas, pero portan una cantidad de contenido histórico, sociológico muy interesante, y vienen los dos además a debatir en inglés. Imagínense ustedes esa sopa de letras que se está dando allí y sopa de significantes, ¿no? Sigo adelante. Dice acá, érase una vez un judío. Popper lee Mein Kampf. Eso se refiere justamente a las predicciones que él había hecho muy temprano, las hizo en 1929, y él tuvo la oportunidad de leer el texto y sabía más o menos lo que venía. Decía acá, érase una vez un judío, no, eso ya lo dije, Popper lee Mein Kampf, vaya un judío, el pequeño Luki, Luki es el diminutivo con que la familia se refería a Wittgenstein, lo llamaban Luki por Ludwig. Muerte en Viena, eso se refiere al asesinato del filósofo Moritz Schlick. Luego Popper pone cerco al círculo de Viena, están hablando acá. Luego el soplete, pobre, pequeño, niño rico, trayectorias de éxito, el problema de los enredos, el enredo de los problemas, caseros de cuchitriles y fobias favoritas, el plus de póker. Ahí hacen como una especie de Agatha Christie, al final resumen todo el enorme conocimiento y reconstruyen nuevamente la escena a partir de toda la enorme cantidad de data que han logrado compilar. Aclarar el río, todos tendrán su recompensa. Entonces, les repito, el libro es un libro que se lee sabroso, son 300 y tantas páginas, pero usted ni siquiera se va a dar cuenta porque ellos van llevando al lector, proveyendo de una cantidad de conocimiento. Vamos a lo que les decía. Estos dos sujetos que a usted le pueden sonar, si está familiarizado con la filosofía o medianamente sabe algo de ella, le habrán sonado rápidamente. Si hubiese que poner los grandes filósofos del siglo XX en un anaquel, usted puede que tenga una selección. No son tantos los libros, no crea que son tantas personas. Hacer un sistema filosófico no es fácil y los ha habido pocos. Y ahí, aunque pudiéramos discutir si estaría este o cual autor, muy seguramente Wittgenstein sea de los primeros que se escojan. Heidegger probablemente sea otro. Y no sé si todo el mundo estará de acuerdo, pero Popper es definitivamente una figura de mucho peso, muchísimo peso. Sobre todo porque La Sociedad Abierta y sus enemigos, libro que pudiéramos en otro momento acá tratar de discutir, está basado también en la idea de La Sociedad Abierta de Bergson. Eso es una cosa que trae cola, no lo inventó Popper solamente. Es una cosa interesante que él desarrolla y por lo cual pues se ganó incluso el título de Sir, le dieron en Inglaterra y todo ello. Pero estos sujetos vienen de aquella Viena. Wittgenstein nace en 1889, Karl Popper nace en 1902. Son ambos portadores de una herencia muy particular de ese lugar que llegó a ser casi mítico, esa Viena imperial que Robert Musil, por ejemplo, burlándose la llamaba Cacania. Cacania tiene doble sentido, tiene por supuesto un sentido fecal, en alemán claramente se aduce, y tiene también la reducción de que ese imperio se llamaba el Reino Imperial, Kaiserliche Königliche, así se llamaban, porque, repito, el imperio austrohúngaro era una especie de colcha de retazos de gran cantidad de culturas, donde el alemán era una especie de idioma vinculante, pero también existía el húngaro y también había una cantidad de otros idiomas que estaban allí. Entonces, estos sujetos vienen de ese mundo en amplísima decadencia, pero que es un mundo muy fértil. Si bien mucha gente vuelve la mirada hacia el París de comienzos de siglo, probablemente deberían hacerlo con más acento hacia Viena, porque la caterva en todo tipo de disciplinas, de genios y de iluminarias que salió de allí, y no piense solo en Freud, piense usted en un montón de gente de todo tipo de disciplinas, pues es apabullante. Ahora, lo interesante es que ese mundo, luego de la Primera Guerra Mundial, se disuelve y quedan estos sujetos huérfanos. Si usted lee, por ejemplo, el mundo del ayer de Stefan Zweig, cuando él habla, ese libro comienza con una nostalgia enorme. Y él dice, yo voy a hablarles de un mundo que ya no existe y un mundo donde la palabra que existiera era seguridad, donde todo era estable. Bueno, de ese mundo vienen estos dos sujetos. Ambos vienen además de familias que se han asimilado al cristianismo. La familia de Popper se asimila al cristianismo cuando él es un niño. Él lo bautizan de niño en la fe cristiana, al protestantismo. Y en el caso de Popper, de Wittgenstein, ya eso se había hecho 3 o 4 generaciones antes que él. Ambos van a tener una percepción muy crítica hacia el judaísmo. Popper se reconocía judío
por herencia, pero no era un judío militante para nada y siempre mantuvo una distancia importante. En el caso de Wittgenstein, además, incluso existen observaciones bastante duras contra el judaísmo como religión o como cultura. Es decir, aquí son dos sujetos muy especiales y muy particulares. Ambos, además, terminan recalando en Inglaterra. ¿Cómo así? Bueno, esa es muy interesante y diverso. Wittgenstein ya se había ido muy temprano, recordemos, si usted ha visto y le interesa el tema, por ahí está la biografía de Ray Monk reseñada, se la recomiendo especialmente, es un gran libro, en donde hablamos cómo Wittgenstein se empieza a vincular a las universidades inglesas desde 1910 aproximadamente. Imagínense, Popper sería un niñito de 8 años, en ese momento ya Wittgenstein se va primero a Manchester a tratar de estudiar ingeniería mecánica, ingeniería aeronáutica, y luego recala en Cambridge, en donde está Russell, Bertrand Russell, y él termina estudiando filosofía allí con Bertrand Russell y luego se va a la guerra. En el caso de Popper la cosa es más turbulenta. Popper termina en Inglaterra, él se había ido en la guerra, él se exilió en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda es donde termina escribiendo el libro aquel de la sociedad abierta de los enemigos, ¿no? Entonces, de sus enemigos. Entonces, es desde allá mandando cartas como podía, porque ya estaba aburrido, no se sentía bien en Nueva Zelanda, que Hayek, otro pensador austríaco que termina recalando en Inglaterra, Hayek le lanza una cuerda de salvación y se lo trae para Inglaterra y le consigue una cátedra en la escuela London School of Economics, en donde termina Popper dictando filosofía de la ciencia. Entonces, él termina en Inglaterra un poco por carambolas y ya un poco después. En ambos casos, el inglés era bastante, digamos que era correcto gramaticalmente, pero ambos tenían bastante acento y ambos tenían una particularidad expresiva en el idioma. Entonces ya se puede usted dar cuenta de la cantidad de factores. Además de ello, si quiere otra vinculación que los une a ambos, ninguno de los dos era filósofo de carrera. Wittgenstein estudió filosofía a trancas y a barrancas muy mal, un par de años, y directamente se lanzó a producir el Tractatus Lógico-Filosóficos, con el cual luego, mucho tiempo después, se lo aceptan como tesis doctoral y lo pasan directamente a un doctorado. Es decir, este es un hombre que se forma completamente fuera del sistema académico común. En el caso de Popper, además, es interesante, tampoco estudió filosofía. Popper era maestro de primaria, lo que estudió fue para dar clases de matemática en escuela primaria y secundaria, de manera que luego hace un doctorado, pero como repito, no tienen la formación, por ejemplo, de un sujeto tipo Heidegger, que empezó estudiando teología y pasa a la filosofía y hace todo el carril académico completo de un profesor alemán, es decir, hace todo primero el doctorado, luego hace la habilitación. Estos sujetos no tenían habilitación. En el mundo alemán ninguno de ellos hubiese sido considerado filósofo, ninguna universidad alemana los hubiese tomado en serio, ninguno. Así de duro como puede sonar esto, por la cantidad de protocolos formales que se manejan en el mundo germano de las universidades. Estos sujetos carecían de habilitación, entonces a la habilitación es una especie de postdoctorado sin el cual usted no puede ser considerado para ser empleado público de una universidad, que son los profesores. Eso es lo que es el título de profesor en Alemania. Entonces, volviendo al tema, repito, a partir de esos 10 minutos empieza la deconstrucción de los hechos. Creo que ya le puedo dar la palabra al texto para no hacer esta reseña extraordinariamente larga. Me parece muy interesante poder discutir esto y repito, ¿por qué les digo lo del comunicador social? Porque el periodista y el historiador están mucho más cerca de lo que creen, sobre todo en cuanto al hecho investigativo. Cuando un periodista está realmente haciendo historia en el momento en que se aboca a un hecho y lo confronta con tesis y antítesis del mismo fenómeno. Fíjense que cuando usted ve, aquí pasaron 10 minutos, bueno, empieza la investigación. ¿Qué fue lo que pasó? Procurando entonces establecer ese factor revolucionario de la verdad. El verdadero historiador lo que hace cuando hace historia es que remueve los cimientos de la realidad para enriquecerla, para producirnos nuevas vertientes. El periodista hace lo propio con el método investigativo. Cuando empieza a investigar una realidad que pudiera tener o bien ser plana o bien tener un par de vértices claros, empieza entonces a enriquecerla con distintos puntos de vista. Eso es muy importante. Entonces comenzamos a darle la palabra. Fíjense, el libro comienza, y esto por eso les decía lo de la novela policial, porque existen varios esquemas en las novelas policiales. Los grandes lectores de novelas policiales, como seguramente habrá alguno en la audiencia, conocen a Agatha Christie, Simenon, todos esos grandes autores. Entonces, uno de los esquemas que producen algunos autores es que usted abre el libro y ahí mismo le presentan el crimen, ¿no? Pasa tal cosa y ya está. Este es el hecho. Entonces empieza luego el buen autor
a presentarnos diversas perspectivas. Agatha Christie, por ejemplo, empezaba a poner casi a cada uno de los personajes donde usted va leyendo y cree que cada uno puede ser culpable, hasta que al final, por una u otra fórmula, casi siempre de forma deductiva, termina entonces presentándose el crimen y los hechos como fueron. Más o menos así se pudiera decir que comienza este libro. Lo primero es el hecho y se llama El atizador. Ese es el capítulo 1 y dice así, fíjense ustedes. En la noche del viernes 25 de octubre de 1946 del Cambridge Moral Science Club, el Club Moral de Ciencia de Cambridge, un grupo de discusión semanal para los filósofos y los estudiantes de filosofía mantenía una de esas reuniones regulares que tenían ellos. Como es usual, los miembros se reunieron en el King's College, ese es uno de los colleges. Recuerde que la Universidad de Cambridge no existe como tal, existen los colleges y la Universidad de Oxford son los propios. Los colleges son esas especies de instituciones que llevan el nombre de la universidad pero llevan el nombre suyo propio. Existe el King's College, St. Mary College, etcétera, muchos otros. Y dice aquí, se reunieron en una serie de lugares en el Gibbs Building, en el edificio Gibbs, el número 3 en la escalera H. Ese sería exactamente el lugar donde los tipos estaban sentados, ¿no? El invitado de esa noche era el doctor Karl Popper, que había venido desde Londres para presentar un paper de sonido o de título bastante inocuo. Existen los problemas filosóficos. Dentro de la audiencia estaba el director del club, el profesor Ludwig Wittgenstein, considerado por muchos como el filósofo más brillante de su tiempo, y estaba también presente Bertrand Russell, quien por décadas había sido un nombre de fama o de respeto como filósofo y como un hombre de campañas bastante radicales. Les hago una pausa allí, he estado traduciendo como ustedes se pueden dar cuenta. Russell era ese sujeto, es ciertamente así, que había producido primero los Principia Mathematica entre 1905 y 1910, libro de enorme capacidad, además había hecho libros de filosofía, etcétera, de diversa potencia, también se había involucrado dentro de diversas campañas de reformas sociales. Suyos son textos sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre las mujeres y la igualdad de las mujeres. Russell es uno de los primeros sujetos que va preso por decir que las mujeres tienen que votar, en fin. El sujeto era un activista, como pudiéramos decirlo, pero un activista con mucha sustancia. Continúo. Dice así, Popper había sido recientemente colocado o contratado en la posición de Reader, esa es una posición académica intermedia, Reader de Lógica y de Método Científico en la London School of Economics, LSE. Él venía de un background judío austríaco y había llegado hace poco a Inglaterra, habiendo pasado varios años como profesor, como lecturer en Nueva Zelanda. La sociedad abierta y sus enemigos, su demolición sin remordimientos del totalitarismo que había comenzado desde el día que las tropas nazis entraron en Austria y completado luego que había cambiado la marea de la guerra, había recientemente sido publicado en Inglaterra. De inmediatamente obtuvo un selecto grupo de admiradores, entre ellos Bertrand Russell. Nueva pausa aquí. Es cierto, Bertrand Russell había recibido el texto. La lógica del conocimiento científico, no estoy seguro si se la leyó Russell, no puedo decirlo, pero esta sí. Y Russell, siendo un hombre, un demócrata convencido y un liberal de duro cuño, pues de inmediato tuvo simpatías y muchísimo aprecio por Popper, lo cual fue también recíproco. Popper le consideraba el más grande filósofo occidental desde Kant, imagínense ustedes. Entonces, y le tenía, sobre todo, lo que más admiraba Popper en la figura de Russell, y es una cosa que vale decirla acá, es que Bertrand Russell, a pesar de ser filósofo, tenía la rarísima cualidad de una claridad de escritura muy especial. Como ustedes saben, no se caracteriza siempre que los buenos pensadores sepan escribir bien, es decir, que no se saben explicar siempre bien. Hay grandes discusiones sobre si las ideas de Hegel son simplemente marañas epistemológicas o es que al sujeto le costaba mucho expresarse. La mayor parte de las personas consideramos lo segundo, es decir, que el sujeto le cayó en mente todo un sistema a cierta edad y trató rápidamente de ponerlo en papel y lápiz, no siempre con los resultados más felices. Lo propio se dice de Heidegger y no están solos en ese camino. Hay otros filósofos que uno dice, bueno, pero es que este sujeto realmente cada vez que se explica se enreda. Es exactamente lo opuesto de Russell. Russell se gana el premio Nobel de literatura
literatura por la capacidad expresiva que tenía, porque es realmente de una diafanidad ejemplar. Y eso lo admiraba mucho Popper, que tenía uno de sus lemas expositivos. Él decía, el deber de todo intelectual es explicarse tan claramente como sea posible. Si no lo logra, tiene que volver a empezar, pero no presentarle al público una maraña de esas así donde usted dice, bueno, ¿qué es lo que está diciendo este sujeto que no se entiende nada? Volvemos entonces al texto. Dice aquí, sigo en la página 2, y dice, esta es la única vez que estos tres grandes filósofos, Russell, Wittgenstein y Popper, estuvieron juntos. Sin embargo, hasta este día, nadie puede exactamente estar de acuerdo qué fue lo que sucedió. Lo que queda claro es que hubo intercambios vehementes entre Popper y Wittgenstein sobre la naturaleza fundamental de la filosofía. Es decir, si realmente se puede decir que haya problemas filosóficos, Popper, o simplemente crucigramas o acertijos del lenguaje, Wittgenstein. Es lo que les decía, fíjense. ¿Existen los problemas filosóficos? Bueno, si usted le pregunta eso a cualquier persona que vaya pasando por la calle, muy probablemente le va a decir que sí. Ahora, dice, bueno, sustáncieme esa idea. Ya la persona encontraría un poquito de problemas. Dice, bueno, ¿qué es un problema filosófico? ¿A partir de qué momento estamos hablando de un problema filosófico? Y cómo o por qué se le llama así. En el caso de ambos, ese tema ya lo habían trabajado. Comprobada soberbia Wittgenstein, tanto en el Tractatus filosófico, que ya no veía, él decía en el Tractatus, que es su primer sistema filosófico, la filosofía, si es algo, es simplemente un sistema que nos debe ayudar a aclarar las proposiciones, eso es todo. Y en el segundo, ya con la filosofía del lenguaje, mucho más, bueno, simplemente ve los juegos del lenguaje, hay una cosa bastante distinta, pero en ambos sale la filosofía como disciplina bastante aporreada. Contrario a eso, ¿no? Popper ve los problemas filosóficos como una de las cosas que a los cuales vale la pena dedicar la vida. Y él habla de problemas certeros. Él habla, por supuesto, de pseudo problemas, cosas que parecen serlo y que son simplemente espejismos, pero los problemas medulares que están allí y que además nos van a acompañar, porque parte de la idea de Popper en cuanto al método científico es que es falseable cuando es verdadera ciencia, lo cual quiere decir, como él mismo se olvida citar, los grandes descubrimientos de la ciencia son los que van haciendo la historia, porque nos van cambiando permanentemente las perspectivas de los hechos. Y solo un dogma es irrebatible, pero el conocimiento realmente está permanentemente en perfección. Eso es una alusión a un viejo dilema de la filosofía entre episteme y doxa, es decir, entre conocimiento y opinión, en cuanto a que solo los dioses manejan el conocimiento, los seres humanos lo que tenemos en el mejor de los casos son opiniones educadas. Sin embargo, con opiniones educadas y todo es como vamos haciendo la ciencia y nos vamos acercando a ese núcleo que es un poco escurridizo, que sería la pura verdad. Ahí estoy citando mal a Parménides, pero en todo caso es como le digo, esa frasecita, esa pequeña pregunta confronta dos perspectivas que son diametralmente opuestas, en el caso de Wittgenstein y en el caso de Popper. Y Bertrand Russell, que está en medio de los dos, tiene también, o ha tenido, porque en su larga vida Russell dio virajes en un sentido o en otro. Él sabía que en algún momento, a partir de lo que él entendía, iba cambiando su perspectiva. Y entonces conocía bien la filosofía de uno y la filosofía del otro. Sigo adelante. Entonces, dice así, bueno, para terminarles el relato, que es como comienza este libro, dice, bueno, sigo en la página 2, en esos 10 minutos, o más o menos, el 25 de octubre de 1946, todavía salen muchísimos amargos desacuerdos. Sobre todo, una disputa se mantiene viva. Publicó Karl Popper una versión inexacta de lo que sucedió. ¿Fue que nos mintió? Eso es lo que él pregunta acá. Y entonces dice en la página 3, el recuento de Popper puede ser encontrado o puede ser leído en su autobiografía intelectual Unended Quest, como les decía, publicada en 1974. De acuerdo a esta versión de los eventos, Popper puso adelante una serie de lo que él consideraba eran problemas filosóficos reales. Wittgenstein sumariamente los desechó todos. Popper entonces recuerda que Wittgenstein había estado jugando nerviosamente con el atizador que él utilizaba como un director de orquesta utiliza su baton. Olvidé la palabra en este momento, ya se los digo. Y entonces en ese momento dice, Wittgenstein lo retó a que produjese el ejemplo de una regla moral. Y él replicó, esto todo lo está escribiendo Popper, ¿no? Y dice, no amenazar a los invitados
con un atizador. De entonces Wittgenstein, en uno de esos arrebatos de rabia, soltó el atizador y salió del cuarto sonando la puerta detrás de él. Y a partir de ahí entonces comienza ya lo que les decía, la investigación, que son las similitudes. Y entonces lo primero que hacen acá, y es muy interesante, empiezan a mandarle cartas, pues dice, bueno, ¿quiénes estaban allí? Ellos se buscan la lista de las personas que estaban allí. La mayor parte, por supuesto, se habían muerto, ya eran unas personas o de edad provecta o no. Pero entonces dice lo siguiente. En la página 9. Dice así: afortunadamente, la filosofía parece ser buena para la longevidad. De las 30 personas presentes esa noche, 9 hoy en día, esto lo fue escrito en el año 2001, ¿eh? Entonces, hoy en día estaban en sus 70s u 80s, respondieron las cartas, llamadas o emails que se les mandaron alrededor de todo el mundo. Nos respondieron de Inglaterra, de Francia, de Austria, de los Estados Unidos y de Nueva Zelanda, para esclarecer memorias sobre hechos. Entonces lo primero que ellos hacen, fíjense ustedes, tienen la recolección de lo que produce Popper, que fue un hecho y que todo el mundo dice, bueno, eso sí, algo pasó allí. Entonces empieza la recolección, van a hablar con las personas y empiezan entonces con las personas que están vivas, a hablar de todo ello. Tengo acá una muy interesante, porque, bueno, hay sujetos, algunos estaban a favor de Popper, otros a favor de Wittgenstein. Wittgenstein tenía casi que una especie de pequeña religión con las personas, con sus estudiantes. Era un sujeto muy, muy admirado y todo ello, ¿no? Incluso hay un relato bastante interesante de un sujeto que en ese momento era el secretario de ese club y que trató entonces de producirle, y lo recogen aquí, reproducir lo que vio. Pero fíjense ustedes, aquí hay algo muy interesante. Aquí hay un sujeto que dice: Wittgenstein no era siempre muy admirado por las personas que estaban allí. Algunas personas lo encontraban como un sujeto muy particular, un poco soberbio, etcétera, etcétera. Y entonces reproducen el testimonio de un sujeto que se llama Peter Gray Lucas, que estaba justamente entre los presentes. Y él dice, este sujeto no era ningún admirador de Wittgenstein, sin embargo, encontraba su personalidad bastante atractiva, y dice así: el sujeto era un mímico fantástico. Él realmente equivocó su vocación, debía haber sido un stand-up comedian, un comediante estos de stand-up, ¿no? En su cómico acento austríaco podía hacer todo tipo de imitación rara de acentos, estilos y formas de hablar. Estaba siempre hablando de los distintos tonos de voces en los que se podían decir las cosas, y en esto era absolutamente atrapador, es decir, gripping, ¿no? Tomaba a las personas la atención. Le recuerdo una noche que se paró de su silla en una voz muy particular y dijo algo así como que ¿qué dirían ustedes si yo camino a través de esta pared? Y yo recuerdo que mis nudillos se tensaron agarrándome duro de la silla, y realmente pensé que el sujeto iba a traspasar a través de la pared o del techo, o iba a caerse el techo. Esto debe haber sido parte de su embrujo, que podía conjurar en el público casi cualquier cosa. Y dicen ellos lo siguiente, entonces, otra parte de este embrujo es que parecía capaz de conseguir originalidad y excelencia en todo lo que tomaba un interés. Y aquí vienen entonces a decirnos, es que Wittgenstein era realmente un sujeto muy particular, no solamente en cuanto a lo filosófico, sino en su propia vida, y contrastan en ello también los dos personajes. Porque Wittgenstein es un sujeto, repito, que donde estuvo rápidamente era recordado por las acciones, por lo que hizo. Fue héroe de guerra, condecorado 5 veces, después estuvo en Cambridge, después fue profesor de primaria, después hizo, ya les voy a leer un poco de las cosas que hizo en el periodo de entreguerras. Luego entonces en la guerra suspendió la cátedra y se metió en un hospital, logró unas patentes en cosas que estaba haciendo en los hospitales, en conocimientos de farmacia que no tenía previamente. Entonces el sujeto era descollante de muchas maneras, mientras que a la par Popper era un sujeto más bien tímido, callado, que no llamaba para nada la atención, y recogen cómo Wittgenstein, en donde llegaba todo el mundo inmediatamente lo admiraba, se daba cuenta que el sujeto estaba allí, mientras que Popper, una vez un sujeto que lo fue a entrevistar, el tipo había dado una conferencia y ni siquiera sabía quién era, no lo pudo reconocer después de la conferencia. Entonces era un poco anodino, según nos lo plantea acá. Y dice lo siguiente, dice sobre Wittgenstein: como un joven estudiante de ingeniería en 1910, había patentado un motor que anticipaba la máquina de jet
y que fue reinventada y retesteada o reprobada, o nuevamente probada en 1943. Durante la Primera Guerra Mundial se volvió un soldado múltiples veces decorado, fue decorado 5 veces. Entre las guerras compiló un diccionario para profesores, para niños de escuela primaria, e hizo la mayor parte de una casa, un diseño arquitectónico de una casa. Existe todavía un diseño modernista. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajando como asistente en un laboratorio médico con un equipo en investigaciones sobre shocks en las heridas, inventó un aparato para medir cambios en la respiración traídas por los cambios en la presión arterial. Entonces dice, donde quiera que Wittgenstein iba, dejaba su marca creativa. Mientras que, repito, a contraparte de eso, Popper era mucho más tranquilo, mucho más tímido, ¿no? Dice acá en la página 25 sobre el impacto en otras personas, mientras que Wittgenstein desde el primer momento dominaba el cuarto o la sala donde entraba, Popper podía pasar prácticamente desapercibido, como lo dice su gran amigo y biógrafo, ¿no? de ese Brian McGee, a quien hemos tenido, por cierto, en uno de los libros lo hemos reseñado. Y dice acá, la primera vez que recuerda haberlo visto en una conferencia, dice, el speaker y el chairman, es decir, el ponente y el director entraron uno a uno, es decir, conjunto. En ese momento yo no sabía quién era Popper ni quién era el que iba a dar la charla. Entonces ahí se puede ver que el sujeto pues era mucho más tímido como figura, mucho menos representativo que el caso de Wittgenstein, que siempre era reconocido y partía las aguas a favor o en contra de lo que decía. Hay otra cosa que les repito, es algo fascinante dentro del estudio de estos exilados de ese imperio austrohúngaro que se disolvió y que produjo tantos sujetos brillantes. Y es que estos sujetos, repito, muchos recalaron en Inglaterra por razones diversas, y allí se empezaron a encontrar, y como en este caso terminaban debatiendo en inglés, idioma que para ambos era relativamente indiferente. Si bien el inglés hoy en día es una lengua franca, es decir, una lengua de uso múltiple y común, eso no lo fue así antes. El alemán era sobre todo en la ciencia, prácticamente hasta antes de la Segunda Guerra Mundial era un idioma muy utilizado en las ciencias. Nadie hubiera pensado en andar publicando cosas en inglés. Se publicaban primeramente en el siglo XIX o bien en latín o bien en francés, y luego después el alemán. Y el inglés ahora es que ha venido tomando cierta fuerza. Idioma por eso que seguramente era menos dominado. Ambos lo hablaban y gramaticalmente se puede decir que lo manejaban bien. Sin embargo, el acento duro de esos austríacos estaba allí presente. Dice en la página 40, mientras Popper y Wittgenstein eran ambos exilados en Inglaterra, y aquí están hablando entonces de Bertrand Russell, fíjense ustedes, trayendo pues o mostrando sus orígenes austríacos cada vez que abrían la boca, Russell era el ejemplo perfecto del ser inglés. Era el nieto de Lord John Russell, un primer ministro liberal durante el siglo XIX. Bertrand Arthur William nació en 1872 en las altas esferas victorianas de la vida social y política, ¿no? En su casa donde tuvo su infancia, estaba acostumbrado a ver simplemente a los mayores líderes políticos pasar de visita. Una vez que dice, luego que las damas se habían retirado de la mesa, lo dejaron solamente o solo con el gran ductor de la política británica, William Gladstone. Imagínense ustedes, ¿no? Y Gladstone le habló al niño solamente una vez. Y dice, eso es una historia que cuenta muchas veces Bertrand Russell sobre su vida, porque Gladstone era un sujeto muy imponente, ¿no? Y él dice que él tenía 17 años, las damas se retiraron, cuál era la costumbre, y lo dejaron a él solo con Gladstone. En todo caso, aquí remata ese libro mostrándonos a ese tercer hombre, y dice, cuando él tenía que hacer alguna petición, están hablando de Russell, ¿no? O alguna política que quería impulsar o que quería aprobar, ¿no? Él simplemente le escribía personalmente las cartas a los líderes nacionales. Russell no era una figura para ser intimidada social o intelectualmente por nadie. Es decir, estamos hablando, y eso lo suscribo yo también, de uno de los filósofos, de los grandísimos filósofos del siglo XX, un sujeto de una capacidad intelectual prácticamente sin par, que se movía en distintos campos, tanto en la filosofía como en la ciencia, muy fluidamente. Lo cierto es que, bueno, Popper le admiró mucho. Él se había leído la Sociedad Abierta, que es un libro que en Inglaterra caló profundo, y los ingleses prácticamente que adoptaron ese texto que Popper escribió, aunque lo había escrito en Nueva Zelanda, lo adoptaron como suyo,
y muchos de sus postulados. Luego Margaret Thatcher lo leería y lo admiraría sin par y todas aquellas cosas. En todo caso, sigo adelante. Dice acá, ahora sobre el judaísmo de Ambrose, y con esto creo que puedo cerrar esta reseña. Repito, el libro se los recomiendo ampliamente, se lee muy sabroso, se llama El atizador de Wittgenstein. También está el libro de Fischer, que es apasionante de punta a punta para ese momento crítico en Reykjavik, cuando Boris Spassky y Fischer se centran en el ajedrez y se produce aquella debacle luego de que los rusos prácticamente, o los soviéticos prácticamente hayan tenido una dictadura sobre los campeonatos mundiales de ajedrez. Viene este sujeto salido de ninguna parte y les arrebata el título de una forma espectacular. Eso, a pesar de las derivas lamentables que luego tuvo Fischer intelectualmente, es una cosa que movió al mundo y lo sacudió como muy poca gente hoy en día podría entender. Y además está el encuentro entre Rousseau y Hume en otro libro que se llama El perro de Rousseau. Lo cierto es que estoy acá en la página 93 y les digo acá, fíjense, cualquiera sean las diferencias en torno a los estratos sociales y fortuna entre Wittgenstein y Popper, Wittgenstein hijo de la familia más rica, Popper un sujeto de clase media común, ellos tenían una característica ineradicable, dice, ambos pertenecían a familias judías que se habían asimilado a la ciudad más asimilada o había más asimilados en Europa. Una manera de ver la confrontación es el choque entre dos exilados de extracción judía todavía anclados en aquella Viena, ¿no? Todavía con una política social y cultural muy distintiva que lejos de unirlos solo mostraba la cantidad de distintos acercamientos que tenían. Esa es la sociedad, por cierto, fíjense, pie de página, que produce Teodoro Herzl, y el sionismo y las primeras ideas del sionismo salen de los partidos liberales de ese imperio austrohúngaro. Es decir, esto es una cosa fascinante como usted lo quiera ver, y ambos son portadores de eso. Ambos saben, repito, es una sociedad, un magma reactivo de primer nivel el que se estaba dando allí. Sigo adelante, fíjense, aquí ahí citan a Freud, tienen que hacerlo en la página 94, fíjense, porque el problema de la cuestión judía para ambos era sea que a favor o en contra, estaba allí, no podía disolverse, no estaba ahí. Fíjense que citan acá lo siguiente: Sigmund Freud pudo y aceptó tener una fuerte identidad judía, y lo citan acá, y dice, usted no tenga duda que yo muy feliz y orgullosamente acepto mi judaísmo, aunque mi judaísmo a través de mi identidad hacia la religión, incluyendo la nuestra, es críticamente negativo. Es decir, él asumía la cultura, se puede decir eso, pero la religión no. Ahí se mantenía un poco distante, ¿no? Entonces, tal frase o tal estamento no hubiera sido posible para Wittgenstein y Popper. Ambos venían de diversas familias judías que se habían sido bautizadas en la fe cristiana. En el caso de Popper, no mucho más allá de su nacimiento, y su familia, por ejemplo, sus hermanas, sí habían nacido y crecido en un hogar judío, de valores judíos. En el caso de Wittgenstein, como les decía, la asimilación fue muy anterior, y Wittgenstein no tenía mayor afectividad por eso. Sin embargo, fíjense ustedes, Popper, sobre todo al final, él veía en el caso del judaísmo o en el caso del sionismo en particular, efectos del nacionalismo que no siempre le eran simpáticos. Y dice aquí en la página 108, dice así: yo no creo en raza, perdonen ustedes, yo no creo en raza. Yo rechazo cualquier forma de racialismo o de nacionalismo y nunca he pertenecido a la fe judía. Por lo tanto, no sé bajo qué forma o en qué contexto podría yo considerarme como judío. Yo simpatizo con las minorías. Y aunque eso me ha hecho estresar mi origen judío, yo no me considero a mí mismo judío. Es cierto, repito, en ambos casos ya la asimilación se había producido e intelectualmente los había separado. Uno veía el concepto judaísmo, sobre todo eso de sentirse pueblo elegido y todas esas cosas, lo veía como una especie de racialismo y lo rechazaba, el caso de Popper. Y Wittgenstein simplemente, bueno, pero mucho más lejos todavía de todas esas percepciones. Sin embargo, repito, venían de una sociedad que había instrumentalizado la asimilación de una manera bastante eficiente, como era eso de la sociedad del Kaiserliche Königliche Imperio, ¿no?
de Austria o del Imperio Austrohúngaro. Bueno, una última parte, ya estoy acá en la página, fíjense ustedes, quería verles un pedacito. Ambos fueron confrontados, sin embargo, con el problema del judaísmo, repito, por las leyes raciales que hizo el Tercer Reich. Cuando los nazis ya asimilan a Austria, vienen las leyes raciales y le caen a Austria, tuvo Wittgenstein que salir a rescatar a sus hermanas, las que estaban todavía en Austria, y ambos fueron de una manera violenta recordados en ese sentido. Con sus backgrounds con su pasado judío, tanto Popper, estoy en la página 118, tanto Popper como Wittgenstein, por supuesto, fueron muy afectados por la toma de los alemanes sobre Austria el 12 de marzo de 1938. ¿No? Y entonces ahí viene lo de las leyes raciales, y eso le trajo a Wittgenstein cara a cara con la realidad del judaísmo de su familia, si bien en el pasado, varias generaciones atrás, pero bueno, tuvo que confrontar con ese problema y salir entonces a tratar de sacar a sus hermanas y a salvarlas de lo que iba a ser luego pues la guetificación y exterminio de los judíos en varios países de Europa. Es Ivo Hernández quien les habla. No pensé que se me iba a hacer tan larga esta reseña, espero le haya sido de alguna utilidad. El libro que hemos hablado, El atizador de Wittgenstein, si esto le interesa o le motiva, por favor márquelo con la campanita, acá es un placer siempre tenerles, y además de ello nos enriquece con algún comentario, más que bienvenido. Desde acá también es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.